La Virgen María se ha aparecido en muchas partes del mundo. Casi no hay rincón del mundo que no tenga o una imagen o algún recuerdo muy cercano, muy vecino de Nuestra Señora. Muchos, cientos de imágenes veneradas de Nuestra Señora. Hay 3 apariciones que tienen la aceptación de la Santa Sede, que la Iglesia está totalmente de acuerdo con ese culto, y son cronológicamente hablando: Nuestra Señora de Guadalupe, 1521, y en el siglo XIX, Nuestra Señora de Lourdes en Francia, y en 1917, Nuestra Señora de Fátima. Hoy vamos a hablar sobre las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en México, que no es la patrona de México, no es la emperatriz de América solamente, sino que es nuestra madre en todos los rincones del mundo, también en Shanghái, donde se encuentra ahorita un mexicano trabajando y nos mandó saludos. Adiós, Miguel, ¿cómo estás? Y vamos a hablar entonces en esta ocasión de la Virgen de Guadalupe, pero vámonos un poquito para atrás. Más atrás que 1531, vámonos hasta hace 2000 años. Hace 2000 años había un médico, se llamaba Lucas, San Lucas, evangelista, y este médico, muy culto, con la cultura helénica, griega, era pintor y era escultor, y nos dejó San Lucas 2 obras de arte, una pintura que es Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de la cual hablaremos en otros programas, y una escultura que es Nuestra Señora de Guadalupe, la española, la extremeña. Y vamos a platicar ahorita de Guadalupe, Extremadura, Guadalupe, España, en la madre patria. Esta imagen de San Lucas fue de mano en mano, y por allá, por el año 600, aparece San Gregorio. Sí, por el año 600 después de Cristo, San Gregorio Magno, arzobispo de Constantinopla, él tenía esa bellísima imagen de San Lucas, una imagen con una identidad preciosa, porque la modelo era solamente la Santísima Virgen. Entonces, él la conservó por mucho tiempo, pero más o menos 100 años después, poco después se le entregó al obispo de Sevilla para que la tuviera ahí. Eso fue como por el año 600. Este Gregorio, obispo de Constantinopla, después fue papa y pasó, y ahora es santo, fue canonizado y es San Gregorio Magno. Y cuando era el arzobispo de Constantinopla, le inventaron aquel trabalenguas de el arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolizar, etcétera. Este es San Gregorio Magno, el que tenía el tesoro de la Virgen de Guadalupe. Entonces todavía no se llamaba Virgen de Guadalupe, ese nombre lo toma en España, y por el año 600 pues se la regala a su amigo el obispo de Sevilla, y ya está la Virgen en España para siempre, no ha salido desde entonces de España. Sí, y en el año más o menos 714 vino toda la invasión de los árabes a toda esa parte de España, en Extremadura. Entonces decidieron enterrar esa imagen para que no fuera robada, golpeada, y conservarla de alguna manera. Lo que pasa es que pasaron casi 500, 600 años y se fue perdiendo el lugar donde esta imagen tan bellísima se había enterrado por el tiempo, porque pues las cosas van pasando y la gente ya no conserva el lugar preciso donde se encontraba. Pero resulta que en una ocasión un vaquero, se llamaba Gil Cordero, él era un vaquero que tenía ganado, tenía vacas. Por la noche tuvo un sueño. Primeramente él con las vacas encontró una vaca mordida por una serpiente a orillas de un río, y se fue cansado, agotado a dormir, pero por la noche tuvo un sueño muy preciso diciéndole que fuera a buscar un tesoro y que iba a ser señalado por una vaca muerta, mordida por una víbora, y que fuera en busca de ese tesoro que ya tenía muchos años
olvidado, perdido. Se levanta muy temprano y corre a buscar esa vaca y la encuentra cerca de ese río que se llamaba Guadalupe, allí en Extremadura. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que buscando, desenterrando, encontró palos y va encontrando la imagen, esa imagen, la legítima imagen, en perfecto estado. Pues ilusionado, viendo que estaba completamente, para asombro de todas las personas a quien la mostraba, pues que no tenía ningún daño después de tantos siglos. Y también pues era muy querida esa imagen, hizo bastantes milagros en esa época. Fue así, ¿verdad? Gil Cordero, en lugar de encontrar oro y plata, que es lo que exploraba, se encuentra la imagen en madera negra que había tallado San Lucas, que había estado 600 años enterrada. No hay madera que aguante 60 años enterrada, y esta imagen estuvo 600 años enterrada, y ante semejante prodigio, pues la gente comenzó a venerar a la Virgen. Le pusieron el nombre de Virgen de Guadalupe, porque la desenterraron a orillas de un riachuelo llamado Río Guadalupe. Guadalupe no es una palabra en español, es una palabra en árabe. Guadal es río, de ahí viene Guadalquivir, Guadalajara, Guadalcanal, Guadalupe. Y ese río, río de luz, le dio el nombre a la Virgen, y de ahí le viene el nombre de Virgen de Guadalupe, una estatua, una figura románica, grecorromana, en madera negra, esculpida, según dice una antiquísima tradición, pues por el propio San Lucas. Eso fue en el año 1321, alrededor del año 1321, o sea, estamos hablando que es anterior a la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, porque eso fue ya en 1530 y tantos, ¿verdad? Aquí en México. 31, o sea, sí. Eso es casi 200 años sí, antes de la aparición de la Virgen sí, de Guadalupe, y ya para entonces tenía la Virgen pues más de 1000 años, o sea, hace 2000 años que esta imagen fue tallada, es un portento que después de 2000 años se conserve. Sí, pero los extremeños querían muchísimo esa imagen, eran guadalupanos 100%, entonces pues cuando vino la conquista, cuando vino Hernán Cortés y Alvarado, Núñez de Balboa, Pizarro también, todos ellos que eran originarios de allá, pues ya venían con ese amor a esa Virgen de Guadalupe traída de España, ese cariño pues que habían conocido allá en Extremadura. Cuando España nos ha puesto el ejemplo de su devoción por la Madre de Dios, y claro, en una región, por Zaragoza, se tiene mucho cariño por Nuestra Señora del Pilar, y en otra parte la Covadonga, y hay imágenes de la Virgen. España es todo un mosaico, pero en Extremadura, la patrona de Extremadura es Nuestra Señora de Guadalupe, y esos grandes hombrazos que vinieron a la aventura de las Américas, ¿verdad? Cortés, Pizarro, Alvarado, esos hombres eran extremeños y eran devotos de la Virgen, de la Virgen. Fue precisamente en el monasterio de Guadalupe donde Cristóbal Colón recibió de los reyes católicos el decreto que le permitía hacer el viaje hacia las Américas, al descubrimiento de las Américas. De modo que esta Virgen, pues hombre, 200 años antes de que se descubriera América ya era muy venerada en España, y sigue siendo muy venerada. Actualmente es un conjunto de construcciones de piedra, como fortalezas, como castillos, románica, cuadradota, con torreones, preciosa en la cumbre de un cerro en España. ¿En qué parte de España? Cáceres, Extremadura. Extremadura está a medio camino entre Madrid y Lisboa. Sí. Entonces por ahí queda Guadalupe. Esa es la Guadalupe española, y ahora vamos a hablar un poco sobre la Guadalupe mexicana. Y primero saludos a nuestra hermana Patria, que aparte nos dejó ese legado de ese amor a esa imagen y esa Virgen de Guadalupe, que después milagrosamente, providencialmente, también tuvimos aquí esa experiencia del encuentro. Y más que hermana patria, madre patria, ¿verdad? Patria. Por tantas cosas buenas que gozamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. Saludos. Y ya estamos en México. Se descubre América, 1492,
se conquista México, que es una gesta heroica gigantesca, un puñado de hombres, unos cuantos, con el consejo de una mujer, la Malinche, doña Marina, Malintzin, logra lo imposible, que conquistar Tenochtitlan, conquistar a los aztecas. Hernán Cortés consuma la conquista de Tenochtitlan y del imperio azteca en 1521. Y entran aquí a México y por azares de la vida entran, pues claro, con caballos, con animales que no conocían aquí en México y buscan dónde pernoctar, dónde pasar, dónde llegar a instalarse, y por azares de la vida llegan precisamente al pie del Tepeyac. Dice el licenciado Miguel Alemán en su libro, muy recomendable, hay un librazo sobre Juan Diego, Dos Guerreros, del licenciado Miguel Alemán. No dejen de leerlo, es un documento histórico, es una investigación muy completa sobre la figura del que ahora llamamos San Juan Diego. Y platica el licenciado Alemán que Hernán Cortés vio que la caballería era una pieza de guerra muy valiosa en tierra firme, pero en el lago no era tanto. Entre el fango y el lodo y el agua, allí no era el terreno para los caballos. Y puso Hernán Cortés su cuartel de caballería en el norte de Tenochtitlan. Imagínense un lago, y en el centro del lago un islote, y en ese islote la gran ciudad de Tenochtitlan. Y había una cruz de calzadas en los 4 puntos cardinales. Entonces, hacia el norte, la calzada norte comunicaba con el Tepeyac. Actualmente esa calzada es la calzada de los Misterios. Sí. Y puso su cuartel de caballería precisamente al pie del Tepeyac. En la Villa de Guadalupe, ¿no la llamó el coronel? La Villa de Guadalupe, ahí donde se instalaron, al pie del Tepeyac. Precisando, el coronel de caballería, dice el licenciado Alemán, sí, que era extremeño también, como tantos otros de los conquistadores, y él bautizó ese lugar con el nombre de la Villa de Guadalupe, y ya se conocía por la Villa de Guadalupe años antes de la aparición de Nuestra Señora. Sí, la Virgen tuvo 4 apariciones importantísimas, la del 12 de diciembre, pues la que nosotros conocemos muchísimo más, porque ella se fue apareciendo a través del caminar que tenía Juan Diego en busca de trabajo, creo que era, ¿verdad?, que caminaba de uno para otro. Iba a Santiago Tlatelolco, sobre esa calzada, a medio camino, entre Tepeyac y Tenochtitlan, estaba Santiago Tlatelolco, y allí había un colegio, y ahí había iglesia, y ahí había misa, y San Diego iba a misa. Y la primera aparición ocurre en sábado, claro, el día de la Virgen. Ese día hubo 2 apariciones, en la mañana y en la noche. La tercera aparición al día siguiente, domingo, 10 de diciembre. Y la última y cuarta aparición fue el 12 de diciembre. Este cerro que estamos viendo es el cerro Tepeyac, es el lado oriente del cerro de Tepeyac. Tepeyac quiere decir lugar donde comienza el pedregal. Te quiere decir piedra, y allí de donde están esos personajes, hacia la izquierda, como a unos 100 metros, está el lugar preciso en donde se apareció la Virgen de Guadalupe. Creo que era sobre un arbolito llamado cazahuate. Cazahuate fue donde se le apareció en esa ocasión. Un pequeño arbolito, arbustillo, y sobre el cazahuate parada la Virgen, igual que después en Fátima sobre una carrasca se aparece la Virgen. Aquí se aparece parada, no sobre el suelo, sino volando sobre un cazahuate. El cazahuate ya no existe, pero en el lugar exacto donde estaba el cazahuate, ahora hay una columna que se conoce con el nombre de la columna de las 3 piedras. Esa columna, señalando ese preciso lugar, ¿verdad? El lugar exacto en donde se aparece la Virgen el 12 de diciembre, martes 12, en la mañana, y habla con Juan Diego, y le dice a Juan Diego unas palabras tiernísimas que solamente el corazón de una madre le puede hablar con tanto cariño.
Hermosísimo, le dice, hijito mío, que nada perturbe tu corazón, no estoy yo aquí que soy tu madre, no soy yo vida y salud, no estás en mi regazo y corres por mi cuenta, necesitas algo más. Muchos mexicanos no sabemos de memoria estas palabras de la Virgen y le recomendamos que se las aprenda porque cuando aprieta la dificultad, la distancia, la nostalgia, la enfermedad, la cárcel, y cuando el corazón necesita de una madre que te acaricie y que te sonría, repetimos esas palabras, sí. Que nada turbe tu corazón, no estoy yo aquí que soy tu madre. No soy salud y vida. No estás en mi regazo. No, que tú corres por mi cuenta, ¿qué más necesitas? Son palabras con una sabiduría y con un corazón de madre que no podemos nosotros olvidar en estos momentos difíciles de la vida y amarla eternamente, la verdad. En esa ocasión, Juan Diego iba bordeando veredas, iba escondiéndose para que la Virgen no lo viera, porque su tío Juan Bernardino estaba por morir de peste y iba pues por un sacerdote para que administrara la unción de enfermos, porque no tenía remedio Juan Bernardino. Cuando decimos Juan Bernardino, Juan Diego, nombres tan españoles, estamos hablando de indígenas, que tenían un nombre indígena y cuando se bautizan adquieren un nombre español. Porque imagínate a Juan Diego, llega y se bautiza, ¿cómo quieres que te pongan? Cuautlatoatzin, ay qué feo, no hay San Cuautlatoatzin, no te podemos poner ese nombre, te vamos a poner Juan Diego y di que te fue bien, si te portas mal te ponemos Francisco o alguna otra cosa, para que no estés rezongando. Entonces, Antonio Valeriano, son personajes de aquella época que adquirieron nombres españoles al momento de convertirse y de ser bautizados. Fray Juan de Zumárraga, otro Juan. Pero ahorita hablamos de los 4 Juanes. Okay. Y entonces se le aparece la Virgen y ya para entonces había ido 2 veces a Tenochtitlan por encargo de la Virgen a decirle a este Juan de Zumárraga que la Virgen quería que ahí en el Tepeyac, en la villa de Guadalupe, le construyeran un santuario en donde escuchar las quejas de sus hijos. Y Juan Diego le dijo, señora mía, no quiero entristecerte, pero no me cree el obispo, no cree que sea apariciones. Y entonces el obispo me pide una señal, dame una señal que yo le lleve al obispo para que crea que eres tú la que me manda. Todo esto está escrito en náhuatl, en un par de libros, ¿verdad? Que más adelantito los comentaremos, ¿verdad? Nican Mopowa. Métase a su computadora y ponga en Google Nican Mopowa y aparece ese códice escrito en 2 idiomas, en un idioma en náhuatl y en otro en español. Y estaba escrito, perdón, por un sobrino de Moctezuma, creo yo, ¿verdad? Hijo de su hermana, era este Valeriano, Antonio Valeriano, era noble, solamente aprendían a escribir los nobles, no había escuelas para todo el mundo, y este fue el que conoció a Juan Diego Cuautlatoatzin, y Juan Diego le narra estas cosas, y el amanuense, el escribano, fue Antonio Valeriano, y lo escribió en náhuatl y después lo tradujo al español. Se puede ver en internet eso. Y esta historia que estamos platicando la saca usted del Nican Mopowa. Está muy interesante, está muy bien narrada, podemos llegar realmente al corazón de Nuestra Señora viendo todo lo que vivió Juan Diego en aquel tiempo. Fue algo que bueno, fue un milagro portentoso. Y entonces ahí arriba del cazahuate la Virgen le dice, mira, sube un poquitín al cerrito y a cortar flores. No a la cumbre del cerro, tardas mucho en llegar a la cumbre del Tepeyac y es muy pedregoso, es difícil de escalar, pero unos 200 metros arribita de la columna de las 3 piedras donde estuvo el cazahuate, ahí está un lugar en donde Juan Diego subió y se encontró pues
un vergel Un y vergel, cortó flores. un vergel de rosas, eran rosas mexicanas, rosas de Castilla, rosas españolas, cosa que pues no conocían aquí en México y menos en ese tiempo frío, y estaban llenas de rocío, estaban frescas, con un verdor en su tallo, eran espectaculares esas rosas, y las comienza a cortar y baja con ellas y se las enseña a la Virgen. Aquí están, sorprendido. Sí. Y hay que hacer notar que las rosas son una flor europea. Hombre, encontrar rosas en Castilla o encontrar rosas en España, en Francia, en Europa es una cosa lógica, pero encontrarse rosas en América, en aquellos tiempos, era una cosa tan extraña como encontrarse una jirafa o un elefante, porque ahora hay jirafas y elefantes en todos los zoológicos y en todos los circos, pero en aquel momento no había más que solamente, aquí no había ni caballos, ni burros, ni vacas. Y encontrarse rosas aquí, rosas del otro lado del mundo, ese fue un portento muy grande. ¿Qué les parece si hacemos un breve corte y seguimos platicando sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe en la villa de Guadalupe, al pie del Tepeyac? Ay, qué bonito se me pegó. El indígena en la tilma de San Juan Diego capta un lenguaje logopictográfico, es decir, a través de glifos, a través de dibujitos, como el indígena lo entendía muy bien en su época, a través de códices, a través de los murales, en las zonas arqueológicas donde se puede constatar todavía. Entonces el indígena, por ejemplo, al ver la tilma guadalupana rodeada de la nube, la presencia de Dios, la presencia del agua, la presencia del Dios de la vida. En ese que parece rayos del sol, dice Juan Diego, como que reverberaba. Es decir, la presencia de Dios es la que ilumina como en sol, signo de la presencia de Dios en la naturaleza, para nuestros pueblos indígenas. Y también no está lejos del Evangelio. Por ejemplo, San Lucas nos dice en su Evangelio, en el primer capítulo, nos visitará el sol que nace de lo alto, haciendo referencia a Cristo Jesús. Y en ese manto de la Virgen María, algunas personas, como por ejemplo el Padre Mario Rojas, han llegado a interpretar que es el cielo de México, las estrellas del manto de México. Después, ese color verde, es el color verde, el jade, que es un color propio para Dios entre las comunidades indígenas. María es la llena de gracia, la llena de Dios, como nos dijera el ángel. Alégrate, María llena de gracia.
Dios te cubrirá con su sombra, a semejanza de aquel templo cuando Dios cubre con una nube el templo que Salomón había dedicado para Dios, la morada de Dios. ¿Quién mejor que María es la portadora de Dios y la que Dios la cubre con su gracia? Después, para el indígena, ese rostro que es completamente indígena, porque así como Dios, Cristo, en la persona de Cristo, es con una apariencia de judío, es un ciudadano judío, Jesús. María es una ciudadana israelita, judía, pues María de Guadalupe es una ciudadana de los nuestros. María de Guadalupe tiene un rostro de los nuestros, o de las nuestras, de nuestras mujeres indígenas, de las naturales, de las originarias, de estos pueblos, concretamente de esta México Tenochtitlan. María de Guadalupe tiene ese rostro de los nuestros, de las nuestras, de un indígena. Después, en esa flor de 4 pétalos, la presencia del Nauyot, la presencia de Dios entre los pueblos indígenas. Y la posición de las manitas, María de Guadalupe refleja ese cuadrante, en Nauyot precisamente, que es donde está Dios. Juan Diego Cuauhtlatóatzin se convierte en portador de la madre del verdaderísimo Dios. Ojalá que al celebrar a San Juan Diego Cuauhtlatóatzin, cuando lo invocamos a Él, sintamos esa presencia así materna de la Virgen María, esa presencia de Dios en nuestra vida, pero sobre todo imitarlo en todas esas virtudes para decir que la Virgen María está con nosotros, que María de Guadalupe es la que celebramos cada 12 de diciembre en una fiesta nacional, continental y por qué no mundial. Y María de Guadalupe es la que nos invita a ser santos como Juan Diego Cuauhtlatóatzin. Tlazocamati noyoique moyolotzin tehuatzin. Gracias, es muy noble el corazón de todos ustedes. Iguan tlachía, iguan ichantin tehuatzin. Gracias porque nos dejan llegar a sus hogares, en sus corazones. Impartimos para todos ustedes la bendición en idioma náhuatl. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Ikaitokai tetatzin, Iguaiconetzin, Iguanilleji yotzin, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén. Tlazocamati. Gracias. Sube Juan Diego, estamos hablando de la Virgen de Guadalupe, sube Juan Diego a las faldas del Tepeyac, corta flores españolas en América, en el portentoso milagro, aparición de rosas en América, llena su ayate de rosas. El lugar en donde Juan Diego cortó las rosas, actualmente está el altar mayor de la capilla de San Miguel. Saludos a Shanghái, a Miguel, el pueblo le llama la iglesia del Cerrito, y baja Juan Diego hasta el cazahuate donde lo esperaba la Virgen y le muestra las flores. Y la Virgen, tomando ese ramo grande de flores, se lo vuelve a entregar a Juan Diego y lo abraza con el ayate y corre de nuevo allá de regreso con Fray Juan de Zumárraga
a entregarle eso. ¿Y cuál era la sorpresa? Que poco caso le hicieron. Él estuvo de pie esperando de nuevo por cuarta vez para que, en señales que ahora sí tenían ya una prueba de que Nuestra Señora había aparecido ahí. Y él no decayó, estuvo ahí presente hasta que por fin, ya al final del día, entró. Ahí le abrieron el paso con Fray Juan de Zumárraga. Eso es. Y le dijo a Juan Diego, no tengas pendiente de tu tío Juan Bernardino que se está muriendo de peste, ya te lo acabo de aliviar. Y se le aparece a Juan Bernardino y platica con Juan Bernardino y le dijo, señora, ¿cómo te llamas? Y entonces la Virgen le dijo, Tecuatlxopeu, que quiere decir la que aplasta a la serpiente con una piedra. Y Tecuatlxopeu suena a Guadalupe también. Y entonces, pues, por fin llega Juan Diego ante Fray Juan de Zumárraga y extiende las flores, caen al piso las flores, dice el Nicán Mopohua, y entonces, esa foto está tomada desde el cazahuate. Aquí está el cazahuate, el fotógrafo estaba cerca del cazahuate. Y ahora la cruz de las tres piedras. Y entonces... Pero no brotó la imagen en ese momento que las flores cayeron al piso. Cayeron y el ayate estaba en blanco. En blanco. Y oh portento, la imagen fue brotando del ayate y se apareció la imagen. Imagínese usted que ve una pared blanca y que de repente la pared se pinta y aparece una imagen. Ante ese portento, Fray Juan de Zumárraga se arrodilla ante Nuestra Señora. Él mismo le desata del cuello el ayate y lo pone en su oratorio. Esa es la imagen, mide 1,43 de altura Nuestra Señora, y lo pone en su oratorio y le da orden a sus empleados, pronto construyan en el Tepeyac, donde la Virgen quiere, construyan una ermita. Y rápidamente le improvisaron una pequeña ermita que se llamó la Capilla de las Rosas, poniendo el altar mayor en donde estaba el cazahuate. Y vio también el milagro de ver brotar agua clara de ahí, en ese lugar. Llevan a la Virgen en procesión, sí. y durante la procesión ocurre un accidente. Iban felices los indios, alegres de llevar a la Virgen al Tepeyac, y lanzaban flechas al aire, y accidentalmente... le cae una flecha en el cuello a un indio, y cae muerto cuando la flecha regresaba al piso, al suelo, bajaba. Le sacan la flecha del cuello, y el cuerpo muerto, ya sin flecha, lo ponen a los pies de la Virgen y resucita. Fue el primer milagro que hizo la Virgen. El primer milagro sí. doble, porque aparte de que resucitó, se le cerró la herida y ya tenía cicatrices, como si fuera una cosa del pasado. De tiempo atrás. Se levanta y danzando va precediendo a la Virgen hacia su santuario. Y con ese milagro vino una conversión masiva de la gente. Hay otros milagros, pero no hay tiempo de comentarlos. Llegan a la pequeña ermita en la villa de Guadalupe y allí entronizan a la Virgen. Y el nombre que le ponen es pues la Virgen de Guadalupe, porque se apareció en la villa de Guadalupe, el mismo nombre árabe que nos había llegado de España. Ellos decían que había regresado su Tonantzin, Tonantzinse, creo que le decían su madre. Tonantzin fue una deidad femenina, una madre. Tonantzin quiere decir nuestra madre. Y allí en la villa de Guadalupe existió, antes de Hernán Cortés, un santuario a Tonantzin. Y era muy querida. Y Hernán Cortés les destruyó sus pirámides y sus santuarios, como lo hacía siempre, para acabar con la idolatría, y ponía cruces. Y los indios estaban tristes de que les habían destruido el santuario de Tonantzin. Cuando regresa la Virgen de Guadalupe, dice, Cortés nos derrumbó el santuario, pero ya Tonantzin quiso regresar con nosotros, y quiso quedarse con nosotros. Y a la Virgen de Guadalupe los indios, y hasta el presente, aquí en México la llamamos de dos maneras, Guadalupe y Tonantzin. Tonantzin es un nombre mexicano, y Guadalupe no podían los indígenas mexicanos pronunciar Guadalupe
porque en el idioma náhuatl no existen dos consonantes de esa palabra, ni la G ni la D, son consonantes españolas y árabes. Entonces no podían decir Guadalupe, pero muy bien que podían decir Tonantzin. Y allí es donde tú dices que brota de repente agua, claro. un manantial. Un manantial de agua, y eso fue casi como 15 días o 16 días después de la aparición de la Virgen, cuando la ermita ya la habían levantado. Exactamente, 15 días después, el 26 de diciembre del mismo año, 15 días después, el martes, fue la procesión esta y el milagro del flechazo, y ya para entonces ya había brotado el manantial, y le pusieron al manantial un brocal como si fuera un pozo para protegerlo. Actualmente está todavía ese pozo de agua clara. La gente le llamó el Pocito, y ahora es una iglesia, es la entrada a la iglesia del Pocito, y ahí se ve el brocal y se ve el pozo de agua de ese manantial. 500 años después sigue brotando agua en el manantial del Pocito. A todo esto, Juan Diego y su tío Bernardino se fueron a vivir al palacio de Fray Juan de Zumárraga. Se los llevó Zumárraga, se los llevó a vivir a su palacio, sí. y tomó cargo de ellos. Juan Diego no era ningún muchacho, era cincuentón, tendría 57 años por el tiempo de las apariciones, había enviudado a los 54. Todo esto es investigación histórica del licenciado Miguel Alemán. Les volvemos a recomendar el libro de Juan Diego, Dos Guerreros, para que vean qué documentos más interesantes existen sobre este personaje. Y vive 17 años después de las apariciones todavía, y se la pasa viviendo en el Tepeyac, y es guía de turistas. Se la pasa platicándole a todo mundo una vez y otra vez y otra vez, platicando la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Era un gran guerrero, era un hombre culto, era un hombre con una sabiduría y con un amor a la Virgen. Por algo fue elegido por la Virgen para que llevara este milagro y volviera a ser la madre de todos los indios. Hay un malentendido con Juan Diego, no era ningún indito inculto, nada de eso. Juan Diego era noble, era hermano del rey de Texcoco, era de estirpe noble. Su abuelo fue el gran Netzahualcóyotl, un poeta además, un gran poeta, y su padre Netzahualpili. Entonces era noble, era un hombre rico, era el dueño de toda la zona de Cuautitlán. Todavía la zona aquella se llama San Juanico, San Juan Ixhuatepec. Era el cacique, el dueño de todas aquellas tierras, solamente que con el espíritu franciscano que aprendió de los españoles, vivió como un hombre pobre, vivió humilde. Los nobles se podían atar el ayate del lado derecho y los plebeyos del lado izquierdo, y él comenzó a atarse el ayate del lado izquierdo a partir de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Fue un gran hombre, fue un gran guerrero. Sí, otro signo de humildad, un gran hombre. La imagen es un glifo. Como no sabían leer y escribir hace 500 años los mexicas, entonces es un glifo que está lleno de simbolismos, muchos símbolos, muchos. Mire, por ejemplo, en los glifos mexicanos, las manos juntas significan oración, pero las manos en media luna, ¿verdad? Como dice Cristian, las manos en media luna son regalo. Es como una esperanza, como un regalo, y sus manos, una mano era clara y la otra mano era oscura, que significaba la raza española y la mexicana, la mexica. Entonces de ahí abrazaba las dos razas, que eran la nuestra. Y nos tiene un regalo entre sus manitas de media luna, porque ella es la medianera de todas las gracias, no está rogando por nosotros, y nos está diciendo: aquí te tengo un regalito, ¿verdad? Que nada turbe tu corazón, ¿verdad? Y tiene una cinta negra, se ven los moños abajo de sus manos, y esa cinta negra le ata el vientre, un vientre muy alto de mujer que está a punto de dar a luz. El 12 de diciembre, ya está muy cerca del 25 de diciembre, tiene la cruz de Quetzalcóatl.
Le llamaban la madre del quinto sol porque estaban esperando que venía, que iba a llegar alguien, que era pues el Hay una Mesías. flor, ahí cerca de la mano esa que Sí. se ve allí, ahí De 4 pétalos. hay una flor, Sí. exactamente, 4 pétalos. Es el símbolo mexica más importante y más grande. Es el quinto sol que esperaban ellos, algo así como el Mesías. Estaban esperando la venida de Dios. Dentro de su religión, ese quinto sol, y esa flor se llama Nahui Olin, es la flor de Quetzalcóatl, la flor del quinto sol, y la cruz la cruz de Quetzalcóatl también se le llama, y entonces ella lleva en su vientre al quinto sol, y de ahí es madre de Dios, de ahí es Teotocos. Ellos entendieron por ese glifo que ella era la madre de Dios. Está vestida de sol, tiene el sol atrás. Y entonces El manto de las estrellas, también tenía un tul lleno de arabescos, un tul delgado por encima de su vestido, tenía ese tul lleno de arabescos. esos arabescos que Sí. están en ese tul Sí. son exactamente los mismos arabescos que aparecen en unas pinturas, en unos murales que están en San Juan Teotihuacán, a unos 60 kilómetros del Tepeyac, y fueron pintados siglos antes del descubrimiento de América, y los mismos símbolos del mural del cielo los tiene la Virgen. Entonces para ellos les quedó claro que ella venía del sol. También entre el ayate estaba tejido burdamente en el istle, y el zapato también no era pintura, era un pedazo también de istle. El ayate es como un manto, como un zarape, y está tejido de fibra de ixtle, no de maguey ni de ninguna otra fibra, es istle. Hilos delgaditos, es una pieza, no es un costal, es una Tejida pieza. a mano. Sí, naturalmente con telares totalmente manuales, pero es burdo, y sin embargo sobre ese costal tan burdo está pintada milagrosamente la imagen con tantos detalles. Que llega hacia atrás, también por atrás se puede ver la misma imagen, no se ven La brochazos. pintura atraviesa de lado a lado, y aprovechamos para decir rápidamente, se acaba el tiempo, que se dicen muchas mentiras piadosas, vamos a llamarle mentiras piadosas, ojalá y sean mentiras piadosas y no malintencionadas, porque se dicen muchas falsedades, exageraciones sobre la Virgen de Guadalupe. No es cierto que tiene temperatura de 36 grados, eso no está comprobado. Ni tampoco es cierto que la pintura está flotando 2 décimas sobre el ayate, la pintura atraviesa de lado a lado. Tampoco que tiene latidos del corazón de su hijo, eso tampoco es cierto. También es mentira que el ojo sea fotosensible, que la retina del ojo se abre y se cierra, ¿verdad? Lo que sí es verdad es que en el ojo se reflejan, en todo ojo se refleja las figuras que están frente a la cara, y en los ojos de la Virgen fueron amplificados no por medios fotográficos, sino por computadora, y al amplificarlos muchísimos se ve todos los circunstantes. Cuando en el momento en que caen las rosas, se ve ahí enfrente a Juan Diego, Juan de Zumárraga, y se ve un matrimonio como de mulatos con una niñita y otros personajes. Eso se ve con toda claridad en las amplificaciones del ojo de la Virgen. Son portentos que nos invitan a creer. Hay mucha gente que no cree en las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y no es pecado, ni siquiera venial, no creer en esto, porque es una revelación privada. La Virgen nos pide que creamos solamente lo que viene en la Escritura. Esta es una revelación privada a Juan Diego. Ahí se puede ver una amplificación del ojo, ¿verdad? En la Villa de Guadalupe venden las fotografías amplificadas con toda claridad de ese gran portento. Se ven imágenes en los 2 ojos, ¿verdad? Pero hay un ojo donde se aprecian con más precisión. Quisiera recordarte las palabras que la Santísima Virgen nos dijo, porque son palabras que todos podemos llevar en el corazón y nunca olvidarnos de eso, ese mensaje tan hermoso que nos dejó. Cómo él se dirigió a Juan Diego y le dijo: hijito mío, hijito, el más pequeño de mis hijos, que no turbe tu corazón. No estoy yo aquí, que soy tu madre, no soy yo vida y salud, no estás en mi regazo.
y corres por mi cuenta, necesitas algo más. Si lo repitiéramos eso, ¿cuánto más querríamos estar cerca de nuestra Madre? El culto que le damos a la Virgen de María es de hiperdulía, no es adoración. Ella no puede nada, es una criatura, pero es la Madre de Dios, es la omnipotencia suplicante. Ella pide y Dios concede lo que le pida porque es su Madre. Este programa lleva la intención de pedirles oraciones. Es una bonita historia, pero que no quede en lo histórico, que quede en lo piadoso, que nos hagamos piadosos de la Virgen de Guadalupe o de cualquier advocación, que recemos el rosario todos los días, que pidamos. Actualmente en México hay mucha violencia de narcotraficantes y criminales y toda la patria está pidiendo por la paz en Colombia, por la paz en México, por la paz en los países que producen droga, porque hay una auténtica guerra civil. La Virgen va a sacar eso si rezamos. Entonces, que este programa sirva para que recemos, y en las intenciones también no dejen de pedir por María Visión, que es otro milagro de la Virgen que nos trajo de Toluca a México y ahora a Zapopan, y ya Emilio está en Sevilla, y la Virgen quiere estar cerca de todos sus hijos. Despedimos este programa por falta de tiempo, solamente pidiéndoles que aprendan como jaculatoria esa oración, esas palabras que la Virgen le dijo a Juan Diego. De nuevo las voy a repetir brevemente. Le dice: hijito mío, el más pequeño de mis hijos, que nada perturbe tu corazón. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No soy yo vida y salud. No estás en mi regazo y corres por mi cuenta. ¿Necesitas algo más? Es nuestra gran mediadora, Nuestra Señora. Amigos, seguiremos platicando en futuros programas. Gracias. Gracias. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.